de lo que ocurrió el pasado viernes, allí en cercanías de la central nuclear de Embalse. ¿Y qué tuvo lugar? Un simulacro para aplicar un plan de emergencia nuclear. Participaron instituciones nacionales, provinciales, municipales y de manera activa tomaron parte los pobladores de las localidades de Embalse, La Cruz, Villa del Dique, Villa Rumipal y las comunas también de Villa Quichinzo, San Ignacio y Segunda Usina. ¿Cuál fue el propósito? Bueno, ante algún tipo de incidente nuclear, el tema es de qué manera se debe proceder en esos casos, de qué manera deben proceder los pobladores, aquellos que están allí a muy pocos kilómetros de la central nuclear de Embalse. Pero tenemos particularmente en línea al biólogo y ambientalista Raúl Montenegro, el doctor Raúl Montenegro, un destacado y conocido biólogo, quien deslizó algunas críticas acerca de este simulacro. Doctor, buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenido, es un placer realmente tenerlo aquí en Argentina Noticias. ¿Qué tal? Un gusto realmente. Bueno, doctor, ¿usted conoció detalles de este simulacro que se ha hecho allí en Embalse? Bueno, no es el primer simulacro, se viene repitiendo tanto en la zona de embalse con el Candu 6, que es un reactor de origen canadiense, como con Atucha 1 y Atucha 2 en Buenos Aires. Nuestra objeción es la siguiente, y es Sí. bastante simple porque aparte la hemos hecho conocer con bastante fuerza ante este sector nuclear y el propio gobierno de la provincia de Córdoba y también la provincia de Buenos Aires. Es decir, de que los simulacros se hacen en un radio de 10 kilómetros alrededor de la central nuclear de Embalse, cuando en realidad lo que debería hacerse es preparar a la total de la sociedad. Es decir, supongamos que en el caso del peor accidente posible, o evento posible, nivel 7 en escala de Lines. Esta es una escala hecha por el Organismo Internacional de Energía Atómica. El área de impacto, por ejemplo, una nube con material radiactivo, se extiende entre 500 y 700 kilómetros alrededor de la central. Entonces, ¿qué pasa? Solamente se prepara, y no necesariamente con todos los elementos usuales de la preparación, a un sector que está dentro de los 10 kilómetros y queda sin cobertura el resto de la provincia y también el conjunto de las provincias vecinas. Por lo tanto, no hay preparación, no hay un plan ciudadano al cual pueda accederse para saber cuáles son las consignas en el caso que se produzca un accidente, por ejemplo, como el que ocurrió en su momento en Three Mile Island en Estados Unidos o en el reactor 4 de Chernobyl en la ex Unión Soviética, o más recientemente en Fukushima. Nuestra objeción en realidad es una gestión administrativa que realmente no ha tenido mucho eco, por eso estamos pensando de que de continuar tanto Nucleoeléctrica Argentina como la Autoridad Regulatoria Nuclear e insistir en hacer estos simulacros pequeños de preparación pequeña sin preparar al resto, posiblemente debamos acudir a la justicia, ¿no es cierto?, alguna cautelar. Ahora, doctor, ¿qué tipo de incidente se podría llegar a producir teniendo en cuenta las características de la central nuclear de Embalse? Bueno, partamos de la base que cualquiera sea la tecnología involucrada en un reactor nuclear de potencia, Sí. puede suceder un accidente, o sea, algo que sale desde adentro, como un evento, algo que puede ocurrir desde afuera. No hay ningún reactor nuclear que tenga una seguridad absoluta. Eso es, vamos, que es de base. En el caso, por ejemplo, de la central de embalse, los dos lugares críticos son, por un lado, el propio reactor, o sea, los materiales radiactivos que están en el corazón del reactor. Y por el otro lado, que está muy cerquita de la central, son los hilos de cemento en donde está acumulado el combustible nuclear agotado de prácticamente 40 años de operación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se produce un accidente de nivel 7, que es el peor posible, Ujú. que puede ser de origen interno, o por ejemplo puede ser un avión comercial de gran porte golpeando contra los hilos de cemento, que están allí cerca de la central, pero como todos acumulados y sin un nivel de resistencia muy fuerte. Bueno, en este caso tendríamos ya no un equivalente Chernobyl, sino varios Chernobyl juntos. Por lo tanto, nosotros consideramos de que
lo prudente en realidad es preparar a toda un área, dándole, por ejemplo, plan ciudadano con las consignas para Ujú. actuar. Porque si yo, por ejemplo, te pregunto a vos, a ver, ¿en qué parte del canal de televisión tienen todas las consignas para actuar en caso de accidente o evento nivel 7? O le pregunto a una radio o le pregunto a una familia, Sí. y yo me adelanto a responder, no, no hay un plan que se haya distribuido, solamente se trabaja con ese pequeño grupo dentro de los 10 kilómetros, sin preparación para el resto de las comunidades, ¿no? Ujú. Doctor, ¿y en otros lugares se hacen ese tipo de simulacros realmente incluyendo a toda la población? ¿O tal vez ocurre lo mismo que ocurre en la Argentina? No, no, justamente nosotros tomamos como base, porque de hecho, como tanto Nucleoeléctrica como la Autoridad Regulatoria Nuclear insistían en hacer su simulacro pequeño, nosotros en el año 2011 hicimos una versión de un plan ciudadano que lo tomamos, una versión adaptada del plan Espiral que rige en Francia, que se aplica en Francia, que es un país altamente nuclearizado además. Entonces, sí. Existe preparación y existen las Sí, consignas para actuar, pero resulta que acá no tenemos esa consigna. ¿Y por qué no existen esas consignas? sí. Por un elemento muy simple. Si ustedes le transmiten a toda la población las consignas para actuar, población que a su vez no ha recibido nunca nada, ni de Nuclear Eléctrica, ni de Autoridad Regulatoria Nuclear, ustedes llegan a dimensionar el riesgo que representa un CANDU 6. Aparte, recordemos que el Candú 6 que está en embalse es un Candú de vida extendida. Todo reactor de vida extendida es obviamente más inseguro que un reactor que comienza con todas esas piezas nuevas Ujú. y piezas más antiguas, ¿no? Entonces, de allí lo que insistimos nosotros es en que debe prepararse todo el área de impacto. Quiero aclarar esto en el caso de la provincia de Córdoba, pero lo mismo pasa en la provincia de Buenos Aires. Y de hecho ya estamos en contacto con gente de Uruguay, porque es una cosa muy curiosa. En el caso de Uruguay, no tienen reactores nucleares de potencia, pero resulta que Atucha 1 y Atucha 2 está prácticamente a sus puertas y no hay absolutamente ninguna preparación en los hermanos uruguayos para ver qué es lo que tienen que hacer Ujú. en el caso del peor accidente posible, ¿no? Bien. Doctor Montenegro, y en caso de que se registrase algún incidente nuclear, no hablemos de lo peor, pero en caso de que se registrase algún tipo de incidente nuclear, ¿qué es lo que tiene que hacer la población? ¿Cuáles son las primeras medidas que realmente se deben tomar? Bueno, en lo que hace al plan que justamente que nosotros distribuimos, están estas consignas, donde incluye ante todo ponerse a reparo, es decir, estar en un lugar relativamente aislado. Si por ejemplo hay niños que están en la escuela toma sus recaudos, pero no se los va a buscar. Se desconectan buena parte de los sistemas que puedan dificultar un poco la preparación dentro del propio hogar. Y una pieza muy importante de esto es saber cuáles son los hospitales que están preparados para recibir pacientes que han sido irradiados. Recordemos que Argentina ha sido el país en América Latina y Caribe el primero en tener un accidente nuclear nivel 4 en la escala del INES. Esto pasó en el reactor el R2 en Constituyentes, y tenemos el dudoso privilegio de tener el primer accidente nuclear de la región, Ujú. pero también la primera muerte por irradiación, como la que sucedió en el R2, ¿no? Murió una de las personas que a su vez estuvo vinculado con ese episodio que terminó tan mal, y 17 personas irradiadas tanto con radiación gamma como con neutrones. O sea, ya tenemos antecedentes, existen antecedentes afuera, entonces nos parece a nosotros que lo más conveniente es simplemente saber estas consignas en el plancito, yo digo plancito porque la idea es que se haga una nueva versión y lo ideal sería que lo hiciera la propia Nucleoeléctrica y la autoridad regulatoria y que todos los habitantes de la provincia de Córdoba, todos los medios de comunicación social, todas las Claro. instituciones lo tuvieran, ¿no es cierto? Ujú. Porque entonces ya saben cuáles son las consignas y sobre todo, y marco esto, cuáles son los hospitales que están capacitados para recibir personas irradiadas. Recuerden de que cuando pasan accidentes o eventos nivel 7
y hay personas irradiadas, el ejemplo ha sido de Chernobyl, uno de los cuellos de botella es justamente la parte médica. Recuerden ustedes que cuando se produjo algo que no tiene que ver con los reactores, pero sí tiene que ver con material radiactivo, cuando en Goianía, en un hospital abandonado, había una pequeña cápsula con cesio-137, muy pequeña. Unos jalateros la rompieron. Eso generó realmente una catástrofe, siendo una cantidad tan pequeña. Y, por ejemplo, la niña que murió, porque ella, al ver que era fosforescente el material de cesio-137, ella se había colocado parte del cesio en el rostro, ya murió prácticamente en el acto. Sí. Por ejemplo, el caso de esta niña, cuando fue enterrada, debió colocársela en un sarcófago de cemento y fue necesario utilizar una grúa para colocar el sarcófago dentro del cementerio. Digo esto que puede parecer Sí, duro y trágico para así es. que veamos que no es una fantasía, es un Ujú. hecho muy real Sí, y sí, que sí. tenemos que estar simplemente preparados. Doctor, y médicamente también, ¿hay médicos en nuestro país que están preparados ante una circunstancia de estas características? ¿Qué sabe usted? Nosotros conocemos, tenemos personas conocidas que obviamente han trabajado con personas irradiadas en otros sitios, pero, por ejemplo, en el caso particular de la provincia de Córdoba, nosotros nunca fuimos informados de cuáles serían los hospitales y cuál sería el personal que ha sido preparado, porque el tema de la preparación es algo muy interesante. Lo que uno desea es que nunca pase nada, o sea, Seguro. lo que uno decía es nunca tener que usar el plan, lo que uno decía es nunca tener que usar los hospitales y lo que uno decía es nunca tener que acudir con profesionales especializados en manejar radiación. Pero en realidad ese es tal vez el recurso más interesante y necesario, es decir, de que estén los hospitales, estén los profesionales, y como va pasando el tiempo, van pasando los profesionales, van pasando las instituciones y sus direcciones, entonces es importante que alguien coordine Ujú. de que vaya pasándose esta preparación, llamémosla de generación en generación, porque ¿qué pasa? Los residuos radiactivos de la actividad son decenas de radioisótopos que están, por ejemplo, almacenados allí en estos silos en embalse. Si uno quiere pensar, a ver, caramba, ¿por cuánto tiempo es peligroso ese material? Si uno toma el plutonio 239, que es uno de los materiales radiactivos, aparte muy tóxico que se produce en los procesos de fisión, y lo multiplicamos por 10, el riesgo de esos materiales radiactivos es de 2.400 siglos, es decir, 242.000 años. Entonces, a los fines prácticos, una vez que uno entró dentro del programa nuclear ya no puede salir, pero por lo menos de que ese material radiactivo que está, por ejemplo, en los silos, uno sabe que esté adecuadamente protegido Ujú. y además de que la población sepa cómo actuar. Para mí es muy incomprensible, con toda la insistencia que hemos hecho. Ustedes piensen que cuando fue la extensión de la vida útil del reactor, se hizo finalmente la audiencia pública por nuestra presión, porque en el gobierno de Cristina Fernández Kirchner ya se habían hecho contratos para modificar el reactor sin estudio de impacto ambiental y sin audiencia pública. Esa Claro. audiencia pública que se hizo en Embalse fue el resultado de la presión que nosotros ejercemos. Entonces digo, caramba, en esto hagamos un plan ciudadano. Nosotros lo vamos a hacer, pero sería deseable que la propia Autoridad Regulatoria Nuclear y la propia Nucleoeléctrica Sí. lo elaboraran, se hiciera participativamente y asumiéramos de que tiene que haber simulacros en distintas partes de la provincia, no solamente en las proximidades del reactor nuclear de Embalse, ¿no? Bien, perfecto. Doctor Raúl Montenegro, gracias por todo esto que nos ha comentado. Ha sido usted muy amable de su parte. No, no, gracias a ustedes, que tengan muy linda tarde. Gracias igualmente. La palabra del doctor Raúl Montenegro, biólogo, presidente de FUNAM, la Fundación para la Lucha por el Medio Ambiente, Fundación para la Defensa del Medio Ambiente, entonces, hablando, dándonos su opinión respecto de este simulacro que se desarrolló el pasado viernes allí en la zona de la central nuclear de Embalse de Río Tercero.